Pero hoy vamos a hablar no solo propiamente de la ética, sino del dilema del médico ante el enfermo terminal. Lo veo en el diccionario de la Real Academia, que es una situación en la que es necesario elegir entre dos opciones que pueden ser igualmente buenas o igualmente malas. Esto en términos generales. Ya en medicina propiamente es una toma de decisión en condiciones realmente de incertidumbre que hace el médico en la práctica clínica ante un paciente terminal. Esta decisión del médico, que insisto, la hace en condiciones no de certeza absoluta, sino de incertidumbre, puede ser juzgada tanto moralmente buena como incorrecta. Es una situación verdaderamente difícil. El médico, al tomar una decisión para cumplir con un principio, contraviene otro. En un evento de hace también algunos años, de enfermería, por cierto, no de médicos, se mencionaba en la Universidad de Caracas, en Venezuela, que esto obliga a escoger entre dos opciones, que pueden ser buenas las dos, pero que mutuamente son excluyentes. Tenemos que mencionar cuáles son en general los objetivos de la medicina que todos conocemos: preservar la salud, el primero; curar, y cuando esto no sea posible, aliviar, acompañar y consolar al enfermo. Y en el escrito que tienen ustedes yo agregué también a los familiares, porque esto es algo que tenemos que hacer todos los días; evitar muertes prematuras, muertes innecesarias. Y en ninguna parte, ni en los objetivos de la medicina, ni en otros lados, se encuentra uno que el papel nuestro sea luchar contra la muerte. Realmente ese no es nuestro papel. Hace algunos años Pérez Tamayo escribió en Nexos esto que dice: el concepto popular de que la función del médico se limita a luchar contra la muerte, aparte de no ser correcto, lo coloca o nos coloca en una posición muy incómoda, porque vamos a perder siempre. En última instancia, la muerte siempre sale ganando. En México, comentaba yo hace un momento, hay muchos artículos, muchos escritos sobre el tema muy interesante, que reflejan la experiencia y el interés de nosotros, los médicos mexicanos, sobre el dilema ético al que nos enfrentamos en la práctica clínica cuando estamos frente a un enfermo al final de su vida. También en Nexos, Juan Ramón de la Fuente publicó recientemente que si bien existe un derecho fundamental para la vida, no existe el mismo derecho para la muerte. Se habla de la calidad de la vida, pero se habla menos de la calidad de la muerte, dice Juan Ramón, y menciona en estudios que se han realizado que hay países que están señalados como que tienen buena muerte, y son los líderes ahí: el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, que tienen un mejor índice de calidad de muerte, y México estaría muy lejos, en el lugar 36, seguido de China, Brasil y Uganda. Y yo pensaba que si ocupamos ese lugar, a lo mejor se ha calificado la calidad de la muerte de los enfermos, porque si calificamos la calidad de la muerte en general, y con todo lo que uno lee y escucha de fosas clandestinas y cosas, no quiero ni imaginarme la calidad de la muerte de quienes reposan ahora en esas fosas. Aquí señalaba Juan Ramón que el trabajo profesional del médico gira en torno a la muerte, y que antes que los médicos les interesó a muchos otros, a filósofos, religiosos, artistas, y recomienda ahí entre los escritores famosos a León Tolstoy, que
Hay una lectura que él sugiere que debe ser compartida por todos los médicos, que es la muerte de Ivan Illich. Quiero decirles que en esta publicación del Institute of Medicine, no se alcanza a leer muy bien, pero es del Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Y bueno, es todo un tratado de lo que es la muerte de los enfermos, aquí sí, de los enfermos, en Estados Unidos. Y sí es muy recomendable esta lectura. El Instituto de Medicina, como ustedes saben, pues ha hecho algunas publicaciones que son clásicas, ¿no? El errar es humano en el año 2000, después sobre el control y el tratamiento y la vigilancia de los enfermos con hepatitis B y C, fue otra publicación que ya es clásica, y de Dying in America es realmente una muy buena lectura. Hace 2 años presentó también el doctor de la Fuente este segundo taller internacional en cuidados paliativos aquí en la unidad de seminarios Ignacio Chávez. Ahí se presentaron muchos trabajos en relación a este tema tan complejo, pero tan interesante, y en el que tenemos que estar leyendo frecuentemente, porque es algo que vivimos todos los días. Y se mencionó en este taller, no en una, sino en muchas ocasiones, la importancia fundamental de tener una buena comunicación. Yo ahí presenté el tema que me asignaron, que era cómo transitar al final de la vida en los enfermos con enfermedades del hígado, en enfermos con insuficiencia hepática avanzada, y les decía que esto es algo que está en la mente de todos los gastroenterólogos, que el enfermo con insuficiencia hepática, con frecuencia al final de la vida está en encefalopatía, en coma, pero no necesariamente, y que era tiempo de definir, según este autor, en un comentario en la revista Hepatology, que era tiempo de definir cuál es una buena muerte. Estos autores de la Clínica Mayo hablan de los cuidados paliativos en pacientes con insuficiencia hepática avanzada, realmente al final de su vida, y que no son susceptibles de ser trasplantados, que no se les puede, por diversas razones que ahí mencionan en ese artículo. Y insisto, muchos de ellos están en encefalopatía, están en coma hepático. Realmente si uno les pregunta, y yo lo hacía mucho cuando era médico residente en la clínica de hígado allá en nutrición, cuando entraban en encefalopatía, en coma hepático, y despertaban, su grado de insuficiencia no era tal, salían adelante, y me interesaba mucho después preguntarles si recordaban el episodio en el cual habían estado en coma. La verdad no lo recordaban, de manera que pienso que en el evento final, que también están en coma hepático, pues no están realmente sufriendo, aunque hagan gemidos y a veces las mismas flemas los ahogan, y uno piensa que pueden estar sufriendo, pero los que salían adelante me decían que no recordaban realmente nada. Pero en ese taller al que hago referencia se mencionaba algo que ya lo han tomado muchos instancias, muchos como la Joint Commission, por ejemplo, y por eso se los escribo en el idioma en que lo publicaron, que la falta de comunicación, más que la falta de pericia, de conocimientos, realmente es la base de muchos de los problemas que se tienen en los hospitales, en donde esta falta de comunicación es crítica, y no es fácil tener una buena comunicación. Hay que tenerla, y ustedes lo saben muy bien, no solo con el enfermo, sino con la familia, y a veces la familia no es un agente, son muchas y tienen diferentes criterios.
y pueden o no ponerse de acuerdo, pero me llamó mucho la atención que en New York Times en enero del año 2015, este editorial decía cállense y escuchen, ¿no? Porque es un enfermo que tenía taquicardia y trastornos del ritmo y veía a muchos cardiólogos y ni lo escuchaban. En cuanto empezaba a hablar lo callaban y ya le decían lo que había que hacer y qué medicamento le iban a dar y qué dosis de amiodarona le iban a dar, en fin. Pero esto es algo que sí uno debe de aprender a escuchar al enfermo, no solo a oírlo, sino a escucharlo. Aquí hay algunos 10 puntos que quiero comentar con ustedes. Los seres humanos queremos vivir el mayor tiempo posible, pero con salud. Y cuando llegue el momento de la muerte, que es inevitable, deseamos que sea en paz y sin sufrimientos. Los médicos ahora podemos hacer que los enfermos en el hospital o en su casa, con una enfermedad terminal y cuya muerte ya es inminente, tengan los cuidados paliativos que alivien sus síntomas. Quitar el dolor es fundamental. Yo pienso que es el síntoma al que más temen los enfermos, el dolor. Se presenta en forma moderada o intensa y se ha calculado que casi la mitad de los enfermos en la etapa terminal pueden sentir dolor. El médico o la enfermera que está más cerca del enfermo, los especialistas en clínica del dolor y en cuidados paliativos, tienen la obligación de preguntar si tiene dolor, la magnitud del dolor, incluso en aquellos que no pueden expresarse de manera verbal, si está intubado, sujetos con demencia avanzada. Hay muchos indicadores no verbales que nos pueden indicar si está con dolor y quitárselo. Y recuerdo que en ese taller la psicóloga o doctora Tarditi, que está con ustedes en cancerología, decía que el médico tenía que tener mucho cuidado en que el lenguaje verbal y el no verbal empaten, porque si el lenguaje no verbal le gana al lenguaje verbal, va a predominar. Uno le puede decir, no, hombre, se va a aliviar, pero fíjese que entonces empatar el lenguaje verbal y el no verbal es muy importante. Y otro síntoma que provoca gran ansiedad y que debilita mucho al paciente terminal es la disnea. Es importante identificar la causa antes de dar oxígeno, incluso en enfermos con insuficiencia cardíaca o cáncer, tengan o no hipoxemia. El oxígeno sí les ayuda. El oxígeno les puede dar cierto confort y si es posible enseñarles sencillos ejercicios de respiración, mantener una temperatura óptima, usar humidificadores, elevar un poco la cabecera de la cama, en fin, todas las maniobras que puedan reducir la disnea. Y hay otros síntomas frecuentes que se presentan en enfermos terminales. La tos, esto debilita mucho al enfermo, puede ser un síntoma persistente, ocurre frecuentemente. Más de la mitad de los enfermos pueden tener tos, tanto aquellos con enfermedades malignas como los que mueren por otros padecimientos. Hay ocasiones en que pues esto es porque no pueden expectorar, eliminar las secreciones traqueobronquiales, y luego otro síntoma que también presentan con frecuencia y que tenemos que estar pendientes, pues es la boca seca, la gerostomía. Lo podemos causar nosotros mismos por los medicamentos, sobre todo anticolinérgicos, opioides y otros. Náusea y vómito también pueden ser provocados por medicamentos o por uremia, pero claro, pueden tener náusea y vómito por oclusión intestinal, por gastroparesia, etc. Estreñimiento de origen multifactorial es otro de los síntomas que experimentan los pacientes, así como también anorexia, ansiedad, insomnio, delirio. El reconocimiento de los cuidados paliativos como un capítulo de una subespecialidad ha sido de gran importancia para el manejo de los síntomas de los enfermos terminales. En este año se cumplen exactamente
medio siglo desde que se fundó en Londres el Hospicio San Christopher, un lugar moderno y equipado para proporcionar cuidados paliativos a enfermos terminales. En relación propiamente al tema de este trabajo, estos son los lineamientos que señala el Colegio Americano de Cirujanos, que publicó en su boletín del American Journal of Surgeons, American College of Surgeons, y que son 10. El respeto a la dignidad de pacientes y de los cuidadores de los pacientes. Ser sensible y respetuoso de los deseos del paciente y de la familia. Usar los medios más apropiados que coincidan con la decisión del paciente o representante legal. Como mencioné, aliviar el dolor y otros síntomas. Y reconocer, atender e informar las necesidades psicológicas, sociales y espirituales del paciente. Este respeto a la dignidad del paciente, pero también de los cuidadores, me parece fundamental. Se habla mucho de que quienes se dedican a cuidados paliativos tienen lo que en inglés le llaman burnout, o sea, que realmente se agotan, desde el punto de vista físico, pero también anímico. Hay un desgaste brutal, y esto se ve mucho más frecuente en las enfermeras que en los médicos, y en los médicos en quienes hacen clínica del dolor. De manera que sí hay que cuidar mucho también a quienes a su vez están cuidando a los enfermos, y no solamente preocuparse en una sala de cuidados paliativos por el paciente. Los otros 5 lineamientos del Colegio Americano de Cirujanos es asegurar la continuidad del tratamiento que estableció el equipo de médicos, proveer el acceso a este tratamiento que pueda mejorar la calidad de vida, acceso a tratamientos paliativos y cuidados de hospital, y tenemos que respetar el derecho a rechazar el tratamiento cuando el enfermo, si está consciente, o la familia, si el enfermo no está consciente pero tiene la autorización del enfermo, rechazar el tratamiento. Y desde luego reconocer la responsabilidad del médico para evitar tratamientos que no sean de utilidad. En México, la Ley General de Salud señala en 3 artículos la definición de pérdida de vida, que obliga al médico a realizar ciertas acciones para documentarla. Esto pudiera no estar necesariamente ligado sobre todo al título de la presentación, pero me parece importante que conozcamos lo que la Ley General de Salud dice, y en el artículo 343 dice que la pérdida de la vida ocurre cuando se presenta la muerte cerebral o hay los siguientes signos de muerte que están ahí en la diapositiva: ausencia completa y permanente de conciencia, de respiración espontánea, de reflejos del tallo cerebral, el paro cardíaco irreversible. En el siguiente artículo señala, y esto es parte repetitivo del artículo anterior, pero es la pérdida permanente e irreversible de la conciencia y de respuesta a estímulos sensoriales o del automatismo respiratorio, y la evidencia del daño irreversible del tallo cerebral por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nociceptivos. En el siguiente artículo, el 1345, y aún en este todavía dice: se deberá descartar que estos signos sean realmente provocados por nosotros mismos, si está intoxicado con los narcóticos, sedantes, barbitúricos, en fin. Estos signos señalados en fracciones anteriores deberán corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas: angiografía cerebral bilateral, que demuestre la ausencia de circulación cerebral, o electroencefalograma que demuestre ausencia total de actividad eléctrica cerebral en 2 ocasiones diferentes con espacio de 5 horas. Yo pienso que aunque esto está en la ley, en la práctica no se realiza, ni en los hospitales públicos ni en los hospitales privados. Siguiente artículo, 345.
en la pérdida de la vida. Dice la Ley General de Salud que no existirá impedimento alguno para que a solicitud o autorización de las siguientes personas, dice él o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, ascendientes, hermanos, el adoptado, el adoptante, conforme al orden expresado, se prescinda de los medios artificiales que evitan que aquel que presenta muerte cerebral comprobada se manifiesten los demás signos de muerte a que se refiere la otra fracción que ya leí. Al hablar de este tema, pues es necesario mencionar eutanasia y otros términos que alrededor de la eutanasia se han empezado a adoptar, ¿no? Al hablar del dilema ético del médico ante el enfermo terminal, es necesario pues mencionarla, y significa buena muerte, deceso voluntario, sin sufrimiento. Y esta eutanasia es aceptada en algunos países, pero en la inmensa mayoría no, incluyendo el nuestro, eutanasia como tal. Hay varias formas de eutanasia. Está la eutanasia pasiva, la eutanasia activa. Esta eutanasia activa puede ser una variedad del suicidio asistido, que tiene otra connotación, pero se mencionan también eutanasia directa, indirecta, voluntaria, involuntaria. Esta sería sin contar con la decisión del enfermo. Y luego otros términos que encuentra uno en la literatura: distanasia, por ejemplo. Distanasia, que es la agonía prolongada, la dificultad para morir, una muerte con sufrimiento. Y luego está adistanasia, privativa sin, que no tiene nada de esto y que es al revés, una buena muerte. Pero el término de ortostanasia, ya lo hemos escuchado aquí en este seminario, es equivalente a una muerte correcta que conoce y respeta el momento de la muerte, sin adelantarlo ni retrasarlo, y el ideal de un ejercicio médico ético está permitido en México a nivel federal, y lo menciona la Ley General de Salud en la modificación de 2009, y luego lo que era el Distrito Federal en 2008, y tiene una modificación en 2012 y que opera pues ahora para la Ciudad de México. En relación a este término de ortostanasia, y en general a todo, una publicación de finales del año pasado en Gaceta Médica de México, lo hicieron en el Hospital de la Raza, y era en relación con esto, con la voluntad anticipada, que está desde luego en el Diario Oficial y se aplica en la Ciudad de México y ya en muchas entidades de la República. Leía por ahí en la prensa que Tlaxcala fue uno de los que acaban de avalar esta ley de voluntad anticipada, y esto fue el 22 de diciembre del año pasado, pero que luego muchos médicos en los hospitales incluso no conocen exactamente en qué consiste la ley de voluntad anticipada. Y precisamente en eso, este artículo en Gaceta de finales del año pasado, que se hizo con los médicos residentes del Centro Médico La Raza, en el Hospital de Infectología. Hay un hospital, Onofre, de infectología. Bueno, en ese hospital le preguntaron a los médicos residentes y pocos sabían en qué consiste realmente y qué procedimiento tiene que hacer el médico si tiene ante sí un paciente en etapa terminal que quiere señalar su voluntad de que ya no se hagan más cosas. Desde mi punto de vista, los médicos tenemos una obligación con el paciente terminal para exigir que estén disponibles en el hospital, en el hospicio, en la casa. Muchos pacientes mueren en su casa. Todas las medidas para evitar el sufrimiento. Si todos los individuos tienen el derecho a vivir con dignidad, pienso que también tienen el derecho
a morir con dignidad.